Y el buitre lo que creo que nos asusta o nos da miedo porque anuncia. Cuando vemos que sobrevuela algo, pues seguramente hay por ahí algún cadáver o alguien que está a punto de ser un cadáver. Lo que les voy a leer quizá les parezca poco optimista, pero el libro creo que lo es un poco más. Antes de abandonar Beceite, regreso al Mas de Buñol y vuelvo a ver la escena diaria que propicia José Ramón. Me sobrevuelan nuevamente los buitres leonados y con tanta ala, planeo y aterrizaje, vuelvo a pensar en la Segunda Guerra Mundial. Comenzamos a ser nuestra propia derrota y mientras lo pienso, y sigo exagerando, me vuelve Jacques Brel, que ya nos advirtió que será difícil vivir de pie. Europa es el exceso, la abundancia de conejos. La zorra es el inmigrante que está en situación irregular y cumple con su obligación, que es echar mano de todo lo que puede o le dejan. El alimoche, la pareja de alimoches, ya ha dicho que son la política, y los buitres son los buitres. Los buitres, tiene que haber quedado muy claro, no son los malos. Los buitres solo son buitres, los buitres nos avisan, los buitres son, pues, el anuncio, un buen anuncio, porque no lo ha imaginado ningún publicitario. Creo que Europa, nosotros, somos el comedero y también los conejos, que ya estamos muertos, pero aún no lo sabemos. Los conejos que se están comiendo los buitres sí saben que están muertos. Los que no lo sabemos somos nosotros. José Ramón, que me lee las intenciones, cree que exagero mucho, pero cuando uno intenta una fábula desorejada, ha de exagerar.